Muy buenos días, queridos alumnos de tercero de secundaria. Vamos a hablar de la historia del español. ¿Cómo se originó nuestro idioma español? Nuestro idioma español o castellano tuvo su origen en la península ibérica, hacia al año 5 antes de Cristo. En esa parte de la península ibérica, donde ahora se encuentran los territorios de España y de Portugal, se encontraban pueblos como los celtas, los íberos y los vascos. Estos pueblos realizaban comercio con los fenicios, cartagineses y con los griegos hasta que en el año 3 a.C. los romanos invaden la península ibérica y se produce un proceso de romanización. ¿Qué quiere decir el proceso de romanización? Que los romanos comenzaron a imponer su cultura, sus, sus leyes y también su idioma. Entonces, también se produjo otro proceso, la latinización. Eso quiere decir que como que en la península ibérica era obligatorio hablar a la lengua de los romanos, o sea, la lengua latina. Los romanos tienen dos tipos de variantes, latín culto y el latín vulgar, pero el latín que se quedó aposentado en la península ibérica fue el culto, traído por la soldadesca, por los comerciantes y por algunas personas que pertenecían al pueblo romano. Vemos entonces que el latín vulgar es la base de nuestro idioma castellano. En el siglo V después de Cristo invaden a la península ibérica los pueblos bárbaros o visigodos. Los romanos llamaban bárbaros a todos aquellos pueblos que no pudieron conquistar. Cuando los bárbaros invaden la península ibérica termina con el dominio romano. Sin embargo, este pueblo bárbaro o germano no pudo imponer sus costumbres y su cultura en la península ibérica, porque la cultura hispano-romana era superior a la visigoda. Ellos trajeron también su lengua, el germano, pero esta lengua fue absorbida por el latín que se hablaba en ese entonces. Cabe mencionar que en ese entonces perduró el latín vulgar, pero de acuerdo al lugar donde se hablaba, comenzó a tener diferentes variaciones lingüísticas. Es así que se formaron las famosas lenguas romances. Lenguas romances, por ejemplo, tenemos ahora, ¿no? Conocemos como lenguas romances al español, al italiano, al francés, al portugués. Eh, Vemos los bárbaros o los germanos, este pueblo también aportó con algunas palabras a nuestro idioma español. Esas palabras fueron, por ejemplo, Fernando, Ramiro, Rodrigo, Gonzalo, etc. En el siglo 8 después de Cristo, esto equivale a decir al año 711 después de Cristo, invadieron a la península ibérica los árabes o musulmanes. Ellos querían imponer su religión, el islamismo. Es así que los cristianos o los hispano-romanos que vivían ahí, los hispano-visigodos en ese entonces, los cristianos, se replegaron en las zonas montañosas para poder preparar desde allí la famosa guerra de la Reconquista. Los cristianos que no pudieron replegarse en esas zonas montañosas eh, comenzaron a vivir bajo abierta dominación árabe en los territorios que los árabes habían conquistado. Comenzaron a vivir en paz con ellos y esos pueblos se les llamó mozárabes. En la Guerra de la Reconquista, en ese periodo, vamos a ver que surgen los primeros documentos oficiales del romance castellano. Uno de ellos son las jarchas mozárabes. ¿Qué son las jarchas mozárabes? Las jarchas mozárabes son poemas hechos por poetas árabes, quienes, atraídos por la sonoridad de la lengua mozárabe, escribieron algunos versos en sus poemas. Sobre todo, estos versos eran de carácter amoroso. También aparecieron las glosas. Las glosas eran anotaciones que se hacían al costado de los textos en latín culto. En este periodo vemos que estamos en plena Edad Media. Entonces la administración pública estaba a cargo de los clérigos y los clérigos dominaban este latín culto. Ellos, para poder llevar una mejor administración, buscaron colaboradores, pero estos colaboradores hablaban en romance castellano, entonces no les era difícil entender el latín culto. Es por esa razón que los clérigos comenzaron a hacer ciertas anotaciones al lado de los textos escritos en latín culto para que pudieran entender sus colaboradores. Es así que tuvieron origen estas famosas glosas.
En esa época también, en el año 1240, el rey Fernando el Santo de Castilla oficializa el castellano. En ese periodo los documentos oficiales estaban escritos en latín culto, pero Fernando III el Santo decide que también estos documentos pueden ser escritos tanto en latín culto como en romance castellano. Sin embargo, su hijo, Alfonso X el Sabio, va un poco más allá y decreta la obligatoriedad del romance castellano. La Guerra de la Reconquista termina en el año de 1492 con la toma de Granada. Coincidentemente, en este año también se lleva a cabo el descubrimiento de América. En ese mismo año se escribe la primera gramática castellana hecha por Helio Antonio de Nebrija. Con este documento ya queda oficializado la lengua castellana. Sin embargo, vamos a ver que la lengua castellana sigue teniendo términos nuevos. Mira, los árabes aportaron también con algunos términos suyos para nuestro idioma castellano. Los árabes o la lengua árabe es la segunda lengua que más términos ha aportado a la lengua castellana. Términos como alcalde, alfombra, álgebra, almohada, zanahoria, entre otros. Bien, en 1492 les mencioné que se formó la primera gramática castellana y ya estaba formada la lengua romance castellana o la lengua española. Pero sin embargo esta lengua va a seguir incrementando su léxico, su vocabulario. Por ejemplo, te explico, en el año de 1532 se produjo la conquista del Perú. Cuando los conquistadores españoles estuvieron en América, tuvieron necesidad de nombrar ciertas cosas nuevas y es así que los famosos americanismos comenzaron a formar parte del idioma español. Algunas palabras americanas propias de la lengua quechua fueron calato, choclo, cóndor. Muy bien, hasta aquí espero que hayas entendido la historia del idioma español. Recuerda que la base de todo estuvo en el latín vulgar y que poco a poco pueblos como los bárbaros, los árabes, incluso los pueblos de América contribuyeron también con palabras para poder acrecentar este idioma español. Debo mencionar que este pueblo vasco de la península ibérica resistió a todas las dominaciones, resistió a la dominación romana, visigoda, árabe, incluso a la propia dominación española, y su cultura se mantiene hasta hoy, tanto su cultura como su idioma, que es el vasco o vascuence. Ya nos vemos hasta una próxima vez. Toma nota de la línea de tiempo.